¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Celebramos hoy la memoria del Inmaculado Corazón de María, y en el Evangelio de hoy, del niño Jesús perdido y hallado en el templo, vemos que el corazón de María fue un corazón crucificado. Meditemos, hermanos, en este pasaje. La Sagrada Familia regresaba a su casa y el niño Jesús se queda en Jerusalén sin avisar nada a sus padres. Se les había perdido. ¿Y si le había pasado algo? ¿Dónde estaría? Jesús nunca les había hecho eso. Imaginemos la angustia de la Virgen y de San José. No podemos medir el dolor y el sufrimiento por el que pasó la madre. Él no era un hijo cualquiera, era su Dios. Ella lo sabía perfectamente. ¿Y si de pronto había llegado la hora en que debía morir? Pero lo más desconcertante de todo es cuando después de 3 días de indecibles torturas, encuentran a Jesús tan tranquilo en el templo en medio de los doctores. Uno se imaginaría que el niño estaría asustado, que se alegraría de ver a sus padres. Pues no. Y a María le dolió la conducta de Jesús. Siente pena y se lo reprocha, suavemente, sin dureza, pero se lo reprocha. Ella está afectada y se lo da a conocer deferentemente. María ha experimentado vivo dolor, por eso le pregunta: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Y encima, ante esta pregunta, ante este reproche justo, Jesús responde con una frase más desconcertante todavía: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Pero Señor, ¿por qué al menos no se lo dijiste a tus padres? ¿Qué te costaba avisarles que te ibas a quedar en Jerusalén, que no se preocuparan? ¿Por qué tuviste que hacerles pasar esa angustia? ¿Y a tu madre, que tú amabas tanto y te había sido siempre tan fiel? Queridos hermanos, esta es la manera incomprensible para nosotros del obrar de Dios. Y una vez más comprobamos que a los que Dios ama no les va a ahorrar el sufrimiento en esta vida. María estaba llamada a vivir asociada de una manera íntima y única como corredentora en la misión redentora de Cristo, y debía, como Él, vivir crucificada, abandonada completamente a todos los quereres de Dios, a todas sus voluntades, por incomprensibles y crucificantes que fuesen. María como madre educó a Jesús, pero Jesús como Dios educó a María. Jesús le enseña que su único deber, que toda su vida es vivir pendiente de la voluntad del Padre. Aún así, el texto termina diciendo que sus padres no entendieron lo que quiso decirles, pero María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Luego María también tuvo que aprender, tuvo que crecer. Su fe fue muy difícil. El Señor puso su vida a la sombra de la cruz. Y más que una enseñanza para la Virgen, este pasaje nos deja una enseñanza a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no comprendemos el actuar de Dios? ¿Cuántas veces, como a María y a José, el Señor nos pone en situaciones verdaderamente angustiosas, torturantes, inciertas, muy dolorosas en todo sentido? Y podría ahorrarnos ese dolor, pero no lo hace, como no se lo ahorró a sus padres. Con eso el Señor nos quiere educar, nos quiere enseñar que para crecer en santidad debemos fiarnos de Él, vivir de fe, dejar que Él marque el camino y sobre todo aceptar ese dolor. A veces creemos que confiar en Dios es no sufrir, que Dios nos va a llevar cargados en sus brazos y no nos va a pasar nada, que todo se nos va a solucionar a las 1000 maravillas. Si pensamos así, estamos equivocados. La fe, hermanos, no se ejercita sino caminando en la oscuridad. La humildad no se ejercita sino por medio de la humillación, y el amor no crece sino es con el abono del dolor. Hoy María nos enseña cómo debemos obrar. Ella sufrió, pero no se rebeló, no se echó para atrás, no claudicó, no renegó de Dios.
Así, cuando llegue el dolor a nuestra vida, debemos permanecer confiados, esperando que Dios nos venga a sacar del atolladero y, mientras tanto, aguantar. María no comprendió el actuar de Dios, por eso meditaba después en su corazón las palabras de su Hijo. Así hemos de hacer nosotros cuando no entendamos. También nosotros podemos decirle con humildad a Dios: Señor, ¿por qué obras así conmigo? ¿Por qué me haces esto? Es una queja que brota del dolor, del no entender, pero debemos cuidarnos mucho de estarle pidiendo cuentas, como si Él no tuviera derecho a obrar como le parece. Y cuando no entendamos, hermanos, hagamos como nuestra Madre, meditemos en nuestro corazón las palabras del Señor, pidamos luz al Espíritu Santo. Entonces veremos cómo esas situaciones torturantes son precisamente los escalones que nos están acercando más al Padre. Y repitamos con mucha frecuencia esta jaculatoria que nos ayudará a crecer en amor y confianza y será para nosotros un refugio seguro. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía.